Nos encontramos el tercer tema de nuestro curso, que viene a ser la segunda parte, la actividad demoníaca. Y utilizaremos Efesios capítulo 6, versículo del 10 hacia adelante. Dice la Sagrada Escritura: Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza poderosa. Revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el imperio del aire. Por eso tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día funesto y manteneros firmes después de haber vencido todo. Poneos en pie, ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Es palabra de Dios. Santifica mis labios, mi Señor Jesucristo, para que pueda predicar en tu santísimo nombre, Señor. Habiendo puesto las bases teológicas de nuestro curso, nuestro objetivo en este tema será desarrollar lo que es la fenomenología de la actividad demoníaca. Es decir, vamos a hacer un análisis de los fenómenos observables de esta actividad preternatural. Y para ello debemos contextualizar lo que vamos a desarrollar hacia adelante, hablar de lo que es el campo de acción de esta actividad. Y para ello va a ser muy necesario distinguir tres cosas: lo que es lo natural, lo preternatural y lo sobrenatural. Al hablar de lo natural, estamos hablando de aquella actuación que hay según las leyes de la naturaleza, en el obrar de la naturaleza. Es decir, se sobreentiende por lo natural aquello que está gobernado por las leyes del cosmos, por las leyes del universo. Cuando hablamos de lo preternatural, estamos hablando del mundo angelical, estamos hablando de ángeles y estamos hablando de demonios. Ellos están en el mundo de lo preternatural. El fenómeno que procede de los demonios va muchas veces más allá de la naturaleza, la llega a superar. Lo que es fruto de la actuación angélica o demoníaca, entonces está dentro del campo de lo preternatural. ¿Amén? ¿Amén? Y lo sobrenatural es el campo de Dios, fenómenos que proceden de Dios. Es decir, es la actuación que va más allá de cualquier fuerza de la naturaleza creada. Y esto, ¿por qué lo decimos? Porque es muy importante, a veces se confunde que la actividad demoníaca está dentro del campo de lo que es sobrenatural. Y sería un error decir eso. Solamente Dios puede obrar sobre la naturaleza.
el diablo no, los ángeles no. Si bien tienen carismas, tienen potencias mucho mayores y más agudas que las del ser humano, siguen siendo criaturas. Y esto lo digo porque en algún momento, por ejemplo, cuando yo he hecho la pregunta, no la voy a hacer acá, pero la he hecho muchísimas veces, ¿cuál es lo contrario? Suelo preguntar lo contrario del hombre, la gente dice la mujer, lo contrario del blanco, la gente dice negro, y lo contrario de Dios, la gente suele citar al diablo. Y el diablo es una criatura. Por eso dice la Escritura, amarás al Señor tu Dios único. Entonces es importante entender que hay cosas que se dan dentro del campo de la naturaleza, dentro del campo de lo preternatural y dentro del campo de lo sobrenatural. Hay personas que de pronto piensan que incluso pueden tener carismas y no son carismas. Algunas de esas manifestaciones están en el campo de lo preternatural. La naturaleza material puede realizar cosas sorprendentes. Nuestra propia naturaleza puede hacer cosas sorprendentes. Uno se puede sorprender de las habilidades del ser humano. Por ejemplo, una persona intuitiva no es lo mismo que una persona que tiene palabra de conocimiento, como un carisma sobrenatural. Es decir, yo puedo mirar a alguien y de tan solo mirar a alguien o escuchar a alguien, puedo intuir algunas cosas en la persona. Y eso es el uso de la naturaleza. Estoy utilizando mi razón. Pero otra cosa es que por ciencia infusa, el Espíritu Santo me puede revelar algo que de manera natural no pude tener conocimiento. Pues bien, ese es un carisma. Estamos hablando del campo de lo sobrenatural. Ahora, hay personas que tienen como una especie de adivinación. Adivinan cosas. Y no es que Dios les revele. Ese espíritu es un espíritu demoníaco. Y hay personas, a mí me ha tocado un día en una comunidad, había una chica que la ponían en el centro, fíjate bien, en una comunidad carismática, la ponían en el centro de la asamblea en el momento de la oración para que Dios hablara a través de ella. Y a ese gesto te dice mucho, que es un gesto de pronto bastante idólatra y que es un gesto de pronto bastante desarraigado de lo que es la vida mística. Pues bien, un día, tanto que la ponían en el centro, un día me dijeron, hermano, la chica dijo algo medio demoníaco, que nos iba a pasar esto y que nos iba a pasar lo otro y que nos iba a pasar aquí, que nos iba a pasar allá. Y cuando la chica me comentó su situación, yo le expliqué, es que a veces un carisma tiene que ser purificado, porque no dice la Escritura que crece trigo, pero también crece la cizaña. Entonces, cuando mucho se le da de pronto admiración, se le da adulación a la persona, de pronto ahí no va a crecer el trigo. ¿Qué va a crecer? La cizaña, pues. Y entonces esta chica tenía poderes de adivinación. Tenía poderes de adivinación. Sobre todo su fijación siempre era en el pecado. Y tenía mucha tendencia a la crítica y el juicio. Entonces ya esos elementos te son suficientes para ver probablemente que a esa alma le faltaba conversión. Le faltaba conversión. Por ejemplo, ¿no? Hay gente que me escribe y me dice, hermano, que vi una luz que cruzaba y que vi burbujitas en el aire y escarchita. Y de pronto hay gente que se queda en esas cuestiones y piensa que eso tiene algún significado. Ese no es Dios. Que incluso hasta esos signos pueden ser preternaturales. Manifestaciones del mal espíritu para que el alma ande en distracción. Por eso es importante decir esto. El mundo de lo natural, nuestra naturaleza puede hacer cosas grandes. Dios ha capacitado al ser humano para hacer cosas grandes. Y entonces es importante analizar cómo está la naturaleza del sujeto que recibe algún carisma. Decía la semana anterior, la gracia de Dios supone la naturaleza del hombre. Es decir, así como esté la naturaleza humana, la gracia va a obrar, pero en la medida
que si la naturaleza se sana, si hay una conversión, si hay una reconstrucción de la vida del hombre, entonces la gracia de Dios va a fluir más plenamente. Si no, no. Si no, no. Entonces, esto es muy importante, sobre todo cuando hay gente que tiene mucha curiosidad y deseo de tener dones y de tener carismas. Ahí hay que ejercer un discernimiento, porque probablemente esa curiosidad o ese deseo de tener dones, de tener carismas, no venga de Dios, sino venga del campo de lo preternatural. Amén. Los demonios pueden hacer levitar objetos. Los demonios pueden de pronto transformar algunas cosas de manera instantánea, puede hacer que se materialice en la boca de una persona algún objeto. Por ejemplo, en algunos momentos se materializan cabellos. No es que la persona haya tragado los cabellos, sino que el diablo simplemente materializa en ese momento a través de esta manifestación para provocar terror en el sujeto o en el individuo que está siendo vejado por el diablo. Pueden aparecer incluso rasguños en el cuerpo. El diablo puede hacer eso, ¿no? Hay momentos que cuando algunos exorcistas, contando su testimonio, aparecen de pronto como que del fondo del cuerpo algo se levanta, como una mano, o como una boca, o una cara, o aparecen crucifijos. Pues bien, estamos hablando entonces de que el diablo puede de manera propia a su actuar manifestarse de esta manera. Amén. Entonces ellos pueden hacer cosas que van más allá de las posibilidades de este mundo. Ellos pueden hacer cosas que van más allá de las posibilidades de este mundo material, pero no pueden actuar más allá de las leyes de su naturaleza angelical. Es decir, ¿y esto por qué lo decimos? El diablo no puede hacer todo. ¿Por qué? Porque es criatura. El único que puede hacer todo, ¿quién es? Muy bien. Es importante que tengas en claro esas diferencias. Ellos no pueden todo, no pueden hacer todo en el mundo material. Entonces, Dios, sin embargo, cuando obra en el campo de lo sobrenatural, Él puede crear un órgano de la nada. Puede hacer algo que de pronto no estaba en el órgano de la persona, darle un nuevo riñón, aparecer algo en la persona. Entonces un demonio nunca va a poder crear, nunca va a poder crear. Entonces esto es útil para decir lo siguiente, porque en los textos sobre el Apocalipsis que se encuentra en los evangelios, no la apocalíptica que hay en los evangelios sinópticos, en Mateo 24, en el versículo 24, el Señor advierte que en el fin de los tiempos iban a venir falsos profetas, iban a venir personas carismáticas, que con signos y prodigios iban a cautivar a las personas para engañarlas. Amén. Para engañarlas. Incluso en ese texto se nos dice que casi engañarán hasta los elegidos, pero no lo van a hacer, porque hay un discernimiento en ellos, la luz de Dios. Entonces, muy interesante es esto. A mí me ha tocado hablar con gente que suele ir a lugares en donde hay muchos videntes. Y hay aquí, hay por allá, no voy a decir los lugares. Y hay gente que me dice, hermano, fuimos, tomamos fotos y alrededor de la persona aparecían burbujitas. ¿Y eso qué significa? ¿Tú qué crees? Nada. Nada. Es el punto este. Cuando Dios se revela, siempre los gestos de Dios son revelatorios, tienen un significado. Que a alguien le aparezca burbujitas, ¿qué significa? Nada. Un día uno de estos videntes le habló a un amigo mío, le dijo de que el Señor le había dicho algo, que él lo iba a ayudar en esto, y mi amigo bien clarito le dijo, a ver, si tú quieres que si el Señor quiere que yo te ayude, dile que me lo diga a mí. Y hay gente que lamentablemente está esperando que Dios le hable a través de otros, ¿o no? Hay gente que busca eso. Es decir, así como se pueden ir un brujo, se van donde un predicador, o se van a alguna charla en donde quieren acercarse a la persona y que la persona le diga su futuro.
Y por si acaso, si tú estudias lo que es la revelación a través de los profetas no son adivinadores del futuro. Los profetas del Antiguo Testamento hablan de parte de Dios para el hoy de la vida de la persona. La adivinación siempre tiene que ver con el futuro. Y esos de pronto no son movidos por el Espíritu Santo de Dios. En algún momento, en algunas zonas del país me ha tocado combatir, literalmente combatir, con algunas personas que dan tarjetas. Voy a tu casa y oro por ti. Y estas personas realizan su actividad porque hay gente en la iglesia tan necesitada de orientación que están esperando que alguien ajeno a su vida le diga qué hacer con su vida. Y eso es un desastre. Pues bien, por eso dice este texto de Mateo 24:24. Y van a realizar signos, y van a realizar prodigios capaces de convencer, si fuera posible, hasta los elegidos de Dios. Un tiempo me tocó ir a evangelizar a una zona en centro de reclusión, y éramos varios que estábamos evangelizando. Entonces había una persona que hacía mucha bulla. Había una persona que de pronto, dentro del equipo que estábamos evangelizando, era un predicador que decía, no, que el Espíritu viene sobre ti y que tú tocas a la persona y la persona se cae y se convierte. Entonces yo lo escuchaba al hermano, y era muy escandaloso. Y que el Espíritu, que la efusión y que el poder de Dios. Y cada vez que yo escucho a alguien que te habla así, a mí me suena como una campana que resuena. No hay contenido, porque Dios no es así. Dios es discreto. Cuando Él manifiesta su poder a través del objeto, del sujeto, es de una manera discreta. Pues bien, yo hice mi trabajo, evangelizamos a las personas, hice algunas recomendaciones y esta persona, delante de todo lo demás, comenzó a decir, no hermano, que yo ya lo sé, he orado por ellos y ellos han sido tocados por Dios y que sus vidas va a cambiar. Yo le recomendaba, la que nos llevó, ¿no? Hay que hacer un acompañamiento para que esta obra se prolongue, porque mira, uno puede predicarles una vez, se emocionan, pero es como una gaseosa, se baja rápido cuando le echas de porrazo. Entonces hay que hacer un acompañamiento en estas personas. Pues bien, este hermanito que no, que aquí, que allá, y que la efusión, y que Dios, y que el poder de Dios, ok. 3 meses después, yo me enteré que este hermano había sido llevado por otro hermano X de acá de Lima, pues este tipo era el extranjero, y que comenzaron a invitar a las religiosas en algunos conventos que se fueran con ellos. Porque si las religiosas estaban incómodas, estos hermanos querían formar una comunidad religiosa. Entonces comenzaron a sacar a varias religiosas, se enteró el obispo de Lurín, puso el grito en el cielo, cuadró a estos hermanos y este fue uno de los primeros que salió. ¿Cómo es el Señor? Una hermana de mi comunidad, un día cuando yo era responsable de comunidad, en un servicio X, esta hermana se encontró al tipo sin saber. Y este tipo le dijo que era misionero, que era una persona que necesitaba ayuda y que esto y que lo otro, y lo llevó a mi comunidad de casualidad y lo vi al hermano. Ah, que tú eres misionero. Ah, que tú haces esto, que tú haces lo otro. Le metí un cuadro al hermano, calladito el hermanito. Y el hermano hacía signos, ¿eh? Pero ¿qué espíritu le movería? Pues? Lo dejo a tu criterio. ¿Qué espíritu le movería? Por eso, no solamente está en Mateo 24:24, sino en Tesalonicenses, según de Tesalonicenses capítulo 2, del 1 al 12. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, del 1 al 12, se nos habla también que en el fin de los tiempos van a haber personas carismáticas que van a tener alguna actuación capaz de convencer. Y es ahí que hay que prestar atención, porque hay que discernir hacia dónde puede mover ese espíritu. Amén. Por eso un criterio de discernimiento clarísimo, y escucha bien esto, escucha bien esto que te voy a decir. Eso que te estoy diciendo no nos pasa solamente en nuestro tiempo. Por ejemplo, estuve de misiones hace 2 semanas en Chiclayo, y conversaba con un sacerdote allá, que es el encargado de la ODEC, de los profesores de educación religiosa allá, y él conversaba, ¿no?, de una persona
que justamente hacía esto, que iba a las casas a orar. Entonces había una persona malita, iba a la casa, había otra persona malita, iba a la casa, había otro por aquí, por allá. Y el hermano cuando iba a orar, ¿por qué crees que iba? Por el estipendio que recibía. Entonces mantenía su clientela el hermano. ¿Y qué era lo que el hermano generaba? Dependencia a él. Entonces este hermano en algún momento le pidió a estas señoras ingenuas, le pidió un dinerito aquí, otro dinerito allá, otro dinerito allá, y comenzó de pronto a correr un rumor sobre el hermanito que se llevó a un muchacho de 17 años a vivir a su casa, que él ayudaba a gente de la calle. Y bueno, pues salió a la luz de que el tipo tenía una doble vida, ¿no? Tenía una doble vida. ¿Por qué te digo esto? Porque esto no solamente pasa en nuestro tiempo, en la época de nuestro Señor o ya de los primeros cristianos también sucedía esto. Por ejemplo, Mateo, en el capítulo 7 de Mateo, en el versículo 21 hacia adelante, va en contra de los cristianos carismáticos itinerantes. Mateo 7:21. Y dice Mateo 7:21, no es el que me diga Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque aquel día, en el día del juicio, muchos me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué les dirá el Señor? Apártense de mí, gente de iniquidad, porque no los conozco. Mira lo que dice este texto de la Escritura, que es un criterio de discernimiento. Una persona puede predicarte en el nombre de Jesús. Una persona puede tener gestos y signos carismáticos de sanación, de liberación. Una persona puede tener gestos y signos carismáticos de realización de milagros y prodigios. Pero ¿en dónde debe estar puesto el discernimiento? En que haga la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Cómo es su vida delante de Dios? Por ejemplo, cuando a mí el Señor me puso fundar un movimiento, me fui directamente a un obispo a pedir esa licencia. Cuando a mí el Señor me puso predicar, me fui donde un obispo a pedir permiso para predicar. Nuestro movimiento, si es una obra de Dios, tiene que ser discernida por los pastores de la iglesia. Cuando no hay esa apertura a que vengan sacerdotes, a que un obispo discierna tus dones y tus carismas, hay que sospechar. Hay que sospechar. Porque el obispo puede ser que te diga, ¿sabes qué? No prediques. ¿Y cómo te vas a sentir tú? No, pero es que es mi llamado. Pero tu llamado te lo tiene que discernir los pastores de la iglesia. En este caso, lo más inmediato para ustedes, para nosotros, sería el párroco, a quien yo le tendría que someter mi vida. Padre, yo siento esto, yo veo esto, yo creo que Dios me utiliza para esto, yo creo que, mire, he visto tal o cual cosa, entonces con él habría que discernir. Pero cuando uno comienza a decir, es Dios quien me habla, es Dios quien me utiliza, es Dios quien me mueve, y solamente lo disciernes tú, ahí hay que dudar un poquito. ¿Qué espíritu te mueve? ¿Qué espíritu te mueve? Entonces, lo que estoy diciendo es necesario porque un día, con el padre Angelo Acosta, estábamos conversando de algo que a mí me llamaba la atención y que él también le preocupó, que comencé a irme a un montón de comunidades de distintos movimientos. Y como se graban los eventos, se graban los servicios, a veces llevaba para grabar el audio, habían varias liberaciones. Y la pregunta del padre, la pregunta que yo me planteaba, ¿por qué en una comunidad donde la gente ora, donde la gente comulga, donde la gente busca a Cristo, se dan estas manifestaciones demoníacas? Y en una, aquí no muy lejos, en Surquillo, comienzo a orar y comienzo a ver un espíritu de brujería en 2 hermanas de la comunidad. Y en el momento de la oración de liberación, en las dos hermanas se manifestó. Y las hermanas practicaban brujería. Otra vez en San Juan de Miraflores, a un padrecito le habían hecho brujería.
Entonces, en el momento que el padre se expone el Santísimo, el Padre estaba exponiendo el Santísimo, yo estoy contemplando al Señor, miro al Padre y el Señor me comunica eso. Le pido al Padre el micrófono y dije que la mujer que le ha hecho brujería que está acá, en este momento se le cierren los ojos y que por el sacramento de la reconciliación el Señor se los abra. Se acercó una mujer que le comenzaron a salir ampollas en las pupilas. Ella le había hecho brujería al Padre. Ella, la feligrés que había ido a la charla de sanación, porque el Padre no le ayudó económicamente en algo. Y la bruja del barrio dijo, a ver, para que el padrecito pues se convierta en su corazón, lo maldijo al pobre padrecito. Y te hablo de gente de ambiente católico, ¿eh? Por eso, qué importante es que pienses quién te va a imponer las manos. Qué importante es que consideres eso. No estar esperando que alguien te imponga las manos y ore por ti. No lo estés solicitando. Tiene que haber signos de santidad en la persona a la que tú le pides oración. Tiene que haber signos de santidad. Y estas diferencias de lo que es natural, preternatural y sobrenatural es útil para hacer ese discernimiento. ¿Amén? ¿Amén? Pues bien, el diablo y los demonios no los vemos, pero sí experimentamos su actividad y ya por el ejercicio del discernimiento, por la experiencia del sujeto que discierne, de pronto es más fácil reconocer. Es más fácil reconocer. En el texto que hemos leído, en el que en la carta a los Efesios se nos habla del combate espiritual, en el versículo 11 se nos habla de resistir las acechanzas del diablo. Y atención a esto, porque hay mucha gente que probablemente, y aquí explico, puede estar recibiendo alguna vejación espiritual. Escucha bien esto. Puede haber alguien que esté padeciendo, que esté sufriendo algún ataque del demonio. Puede ser. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué es lo que tiene que hacer esa persona? Resistir. Resistir. Es decir, tiene que combatir no contra la carne ni la sangre, como por ejemplo, ¿no? A lo mejor tú estás más concentrado en que si en tu trabajo alguien está hablando mal de ti, o estás concentrado que si tu marido se volvió infiel, o que si tu esposa de pronto para gritando y que debe ser un demonio. Dice la Escritura, la lucha no es contra la carne ni la sangre. ¿Y qué significa eso? No es contra la naturaleza, a eso se refiere. No es contra lo natural, es contra el campo de lo espiritual. Contra ese espíritu que puede poner en tu mente pensamientos de desánimo, pensamientos de tristeza, pensamientos de odio, de soberbia. Contra eso tienes que combatir, contra esos impulsos, contra esas mociones. El ataque no es que tú agarras, sacas tu espada y te comienzas a mechar con el diablo, sino que resistes a sus acechanzas, que él lanza a tu mente, dice la Escritura, dardos incendiarios. Lanza a tu mente pensamientos, tú no sirves para nada, tienes que combatir eso. Lanza a tu mente pensamientos, nadie te quiere, tienes que luchar contra eso. Repito, pensamientos de tristeza, pensamientos de desánimo, pensamientos de derrota. Es decir, tú puedes tener un problema en tu matrimonio, un problema con tus hijos, un problema en el trabajo, un problema personal, y ese problema va a sugerir en ti cierto tipo de pensamientos. Contra eso hay que luchar. ¿Amén? La lucha es contra eso. La lucha es contra eso. Eso se llama las acechanzas del diablo. Una acechanza es una amenaza oculta o disimulada que tiene el fin de perjudicar a alguien. Por eso uno tiene que estar atento, atento. Por ejemplo, cuando el Señor anuncia su pasión, anuncia el Señor su pasión, inmediatamente Pedro se le acerca y le dice: Maestro, lejos de ti que te pasen esas cosas. Y Jesucristo, ¿qué le dijo? Apártate de mi vista, Satanás. ¿Cómo el Señor pudo distinguir
que esas palabras del que líneas atrás, momentos atrás había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y ahora ya no lo mueve el Espíritu, sino lo ha movido el diablo. ¿Cómo ha discernido eso? Eso se llama discernimiento de espíritu. Eso se llama discernimiento de espíritu. Entonces, cuando alguien te habla, tú inmediatamente te vas a dar cuenta el origen y la causa cuando ejercitas ese discernimiento. ¿Quién está hablando? O Dios, o la carne, o el mal espíritu. Entonces, contra eso hay que combatir, contra, de pronto, malos consejos, personas que te pueden lanzar palabras que terminen dañando tu integridad interior. Entonces, el fin de todo eso es perjudicar al sujeto. Amén. Sobre la actividad demoníaca, lo primero que tenemos que decir es que es maléfica. Escucha bien esto. Busca siempre el mal de alguien. Escucha eso, ¿eh? Busca siempre el mal de alguien. Hay en el libro Experiencias de un exorcista del padre Raúl Salvucci, él cuenta una experiencia bastante interesante. Este exorcista de una zona de Italia dice que un día se le acercó una señora que ella decía que era Dios quien le hablaba, que era como una voz interior que le hablaba y era de Dios. Y esta señora estaba atravesando un problema con su hijo. Tenía varias situaciones complicadas, su hijo, varios desórdenes. Entonces esta mujer le preguntaba a Dios qué hacer, porque su hijo estaba metido en varios problemas. Y entonces esa voz, que supuestamente era Dios, le dijo: anda donde este exorcista. Esta mujer se acercó al padre, sabía el nombre del padre, sabía que era exorcista el padrecito. Y cuando el padrecito comienza a hablar con la mujer y el padrecito le comienza a preguntar sobre esa voz que le hablaba, el Espíritu Santo alertó al padrecito y el padrecito, en su discernimiento como exorcista, dijo: este no es Dios. Y la mujer le dijo: entonces, ¿por qué esa voz me ha traído hasta usted? Me ha dicho en qué parroquia estaba, me ha dicho que usted es ese exorcista, ¿yo cómo lo iba a saber? Me ha dicho su nombre y su apellido. El padrecito le dijo: renuncia a esa voz. Y ella le dijo: yo he venido a ver el caso de mi hijo. Y la mujer se retiró. Lo que aprendió el padre de ese caso es que el diablo puede hacer eso, acercarte a gente que te puede ayudar incluso para no escucharlos, para seguir en tu necedad, para decir: tú tienes la razón. ¿Me dejo entender? El diablo de pronto sabía del orgullo que había en el corazón de esta mujer y el demonio que la tenía atada no la iba a soltar. Conocía pues la corrupción del interior de esta persona. Entonces la llevó donde el padrecito para que ella de pronto se aferrara más en su fe a esa voz interior. ¿Qué le ofrecía el padre? Liberarla de esa voz, que no era Dios. Entonces la obra del diablo siempre va a ser maléfica. Y tú vas a ver gente que puede ir a misa y el diablo puede soportar el tormento de la presencia eucarística de Jesús. Puede soportarlo. Puede soportar el tormento que le da que nosotros estemos acá. Lo puede soportar. No se va a oponer que tú vayas a misa. No se va a oponer a que tú comulgues. No se va a oponer. Porque finalmente, si tú no tienes la voluntad de cambiar, Él sigue siendo el Señor de tu vida. Y eso es importante decir, que si la persona no tiene el deseo de entregarle su vida a Jesucristo, puede tener mucha práctica religiosa la persona. Puede haber mucha práctica religiosa en esa persona, pero simplemente hay religiosidad, no hay conversión. Entonces siempre esto es importante para discernir, porque hay gente que dice que es muy devota, muy piadosa porque va todos los días a misa, pero anda y pregunta cómo habla de su marido, cómo habla del párroco, cómo se lleva con la gente en su comunidad. Entonces esos signos son importantes discernir. La obra del diablo siempre será maléfica. El demonio, los demonios
odian terriblemente a Dios y a cuanto Dios ama. Dios te ama a ti. El demonio te va a odiar a ti. Y la manera en que el diablo manifiesta este odio hacia los hombres, en Hechos capítulo 13, versículo 10, se nos dice que tuerce los rectos caminos de Dios. O sea, para que el hombre viva confundido, para que el hombre viva perdido, tuerce los rectos caminos del Señor, lo incita al error. Yo he hablado con personas, escucha bien esto, que cómo es el diablo para torcer los caminos, los ha metido en una religión, en otra religión, en otra religión, y a la hora que encuentran a Cristo, su fe es un sincretismo religioso. Creen en la reencarnación, en las chakras, creen en péndulos y creen en un montón de cosas, y el diablo los tiene amarrados. Los tiene amarrados. Yo conozco una persona muy cercana a mí, que esta persona, de pronto cuando tú escarbas en su fe como católico, sale a la luz toda la confusión doctrinal que tiene. En esta persona el diablo ha torcido los caminos de Dios. Los ha torcido. Los ha torcido. Entonces, acuérdate, la fuerza atrayente de Dios es la verdad, y la manera como el diablo aleja a las personas de la verdad es a través de la mentira, del engaño y de la confusión. En 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5, se nos dice que el diablo va a buscar reducir a la nada la obra de Dios en el hombre. 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5. El diablo busca reducir a la nada la obra de Dios en el hombre. Es decir, ese trabajo que Dios está haciendo en ti, la obra que Dios está queriendo hacer en ti, el diablo quiere que sea reducido a la nada. De pronto, escucha bien, le predican a los tesalonicenses, se convierten. Y Pablo quiere ir a Tesalónica a predicarles para que se acreciente su fe. El diablo se los impide. ¿Y por qué se lo impide? Para que la obra que Dios había empezado en Tesalónica se vea reducida ¿a qué? A la nada. Entonces el diablo va a impedir algunas actividades religiosas porque sabe de pronto que en ellas hay un poder de liberación. En 1 de Pedro 5:8 veíamos las 2 semanas anteriores que el diablo ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. 1 de Pedro 5:8, el diablo ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Amén. En Apocalipsis 9:10 dice que provoca un dolor para dañar a las personas. Normalmente los que son vejados por el diablo sufren mucho. Yo hay momentos que cuando se acerca una persona solicitando oración por un problema psicológico, a veces se mezcla lo espiritual y lo natural, problemas psicológicos y una actividad maléfica también. Entonces en estas personas muchas veces oro en silencio, para que a lo mejor su mente delicada de pronto no esté fuera demonio, fuera demonio, fuera demonio. Un día estábamos en un retiro, varios hermanos, sin decir nombres, ¿no? Y había una religiosa que tenía carisma de milagro. Yo conozco a la monjita, tiene carisma de milagros. Ora y aparecen cosas que en el cuerpo de la persona no habían, ¿no? Lo utiliza mucho el Señor. Pero su campo no es la liberación. Entonces, en un momento había una manifestación en unas chiquillas, eran como 200 jóvenes. Entonces había una manifestación y la monjita, yo estaba por el fondo, yo estaba intercediendo. Dios no me había pedido más nada. Ora, estaban imponiendo algunos hermanos la mano, ora. Y la monjita, fuera demonio, fuera demonio, fuera demonio. Y el Señor me hizo bajar y le dije a la hermanita, silencio. En el nombre de Jesús, cállese. Lo que usted te está provocando es terror en estas personas. Primero, no tienen un demonio, que como han visto que los demás están llorando, se han puesto nerviosas. No es ningún demonio. No es ningún demonio. Y ese es el problema. Que una persona puede ser muy buena en el campo de la sanación física y malísima en el campo de la liberación. No puedes necesariamente tener todos los carismas. ¿no? Entonces, yo he escuchado
mucho ese tipo de oración y lo único que hace una persona que probablemente, imagínate, alguien que tiene psicosis, que tiene un problema mental, alguna neurosis, que es un paciente psiquiátrico, ¿qué le estás metiendo en la cabeza? Miedo. Tienes un demonio, no tienes problema psiquiátrico, deja de tomar medicamento. Sin medicamento estás bien, solamente que oren por ti. Y esa persona, la tortura va a ser irse a un lugar, otro lugar, otro lugar, otro lugar, otro lugar. ¿Y qué pasa? No se sana. ¿Por qué? Porque lo suyo no es un problema espiritual. Puede tener tentaciones como tú y yo, pero lo suyo no es espiritual, es físico-químico y necesita ser atendido por un médico especialista, en este caso, un psiquiatra. Y estas personas con un tratamiento psiquiátrico y oración personal se recuperan. Pero como que se le mete a la cabeza mucho es un demonio. Entonces ese es el problema que muchos tienen. Entonces provoca dolor y ese es el sufrimiento que tú ves en mucha gente. Ves ese sufrimiento en mucha gente, lamentablemente. Por eso deberíamos orar para que nuestra iglesia se levanten, pues, algunos psicólogos católicos, ¿no? Con buena formación. Por ejemplo, yo este sábado tengo una charla con un amigo que es psicólogo, nos vamos a juntar los dos, él va a ver la parte psicológica, yo veo la parte teológica, sobre un problema que es el remordimiento, que es un tema que muchas veces es necesario abordar.